Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de la temporada de Eurovisión. En este caso es una reacción en directo a uno de los favoritos a ganar el Festival de Eurovisión 2025, Austria, JJ, con la canción Wasted Love. Y ahora mismo va en segundo lugar en las casas de apuestas porque están primeros Suecia, representados por Kai, y la canción Bara Bara Bastu. Pero aún así, Austria es, en mi opinión, de momento el ganador, entonces es muy importante ver su primera actuación en directo, que su primera actuación fue en la pre-party de Ámsterdam, pero no hay un vídeo en buena calidad en esa pre-party. Sin embargo, en la pre-party de Londres, Wikiblog sí que ha subido un vídeo con buena realización y buen audio, así que voy a reaccionar a él. También quiero deciros que voy a estar en la pre-party de Madrid, así que voy a ver a todos en directo, así que seguramente no sé si haré un directo pues el domingo o en los días siguientes comentando la pre-party de Madrid, o me grabaré un vídeo comentando las actuaciones de la pre-party de Madrid, y seguramente, a pesar de que los vea en directo, luego me grabaré reacción individual, por ejemplo de Austria otra vez, seguramente de Melody y seguramente de Albania, para actualizaros de mi opinión, ya que son países favoritos. Y por ejemplo, en el caso de Albania me parece ya desactualizada la actuación que hice en 1514, que nunca la he subido, pues os hago una actualización, pero también habrá un vídeo review o un directo de todas las actuaciones de la pre-party de Madrid, que me parece interesante porque aunque no sean las mismas coreografías, actuaciones que en Eurovisión, el nivel artístico y la voz en directo me vale muchísimo de información, sobre todo para los jurados y sobre todo para ver qué artistas tienen magnetismo, no lo tienen, carisma de cara al televoto. Entonces, una información muy relevante, así que os digo que tendremos ese vídeo, pero no me he podido resistir a grabar reacción a la actuación de Austria en Londres, básicamente porque me parece muy relevante, ya que es uno de los rivales a ganar. Así que vamos con mi reacción a la actuación en directo de Austria JJ en Londres. 3, 2, 1, play. Pa, 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 pa. Vaya intro más chula. Vale, vamos. ¡Ah! Madre mía, cuánto River en la voz. Mm, vale, le tiembla la voz. Vale, es humano. JJ es humano. Ya sabía yo que esto podía pasar. Vale, es cierto que esta no va a ser la actuación de Eurovisión, pero para mí Austria es el país que aspira a ganar y por lo tanto me parecía muy importante reaccionar a su actuación en directo. Es cierto que la primera actuación la hizo en Ámsterdam, pero ahí no había actuaciones en buena calidad. Aquí en Londres sí, probablemente también reaccionaré a la de Madrid para saber. Entonces, la puesta en escena no va a ser la misma, pero lo que me interesa es vocalmente cómo suena. Vale, en la versión en estudio, nada más empezar la canción te sorprende su timbre tan alto que te das cuenta que es un contratenor. Y yo dije, claro, está cantando grave y aireado y suena la voz potente, o tiene un vozarrón, o realmente esto está elevado en el estudio. Claro, ahora en directo, lógicamente vemos que aunque no lo parece, está cantando grave, no lo parece porque su timbre es muy agudo, y aireado, claro, la voz está más pequeñita, la voz está más débil, incluso le ha temblado un poco la voz. Normal, estás cantando un grave y aireado, es muy difícil, entonces le ha temblado un poco la voz. De hecho, también tiene una base pregrabada que en un momento en River ha dejado la base pregrabada y no lo ha hecho. Entonces, no impacta tanto, bueno, no pasa nada, pero sentimos la delicadeza en la voz, el dolor mezclado con el instrumental bonito. Entonces, es un inicio muy bonito, muy llamativo. Aún así, el color de voz tan agudo te puede llamar la atención. Pero es cierto que no impacta tanto, pero vamos a continuar. Vale, aquí esto lo hacía más alto. ¿Ves? Ahí deja la voz pregrabada. Vale, esto me ha gustado. Vale, antes de escuchar el estribillo y cómo canta lírico en directo. Está claro ahora que estamos viendo una actuación en directo, y aunque esta no vaya a ser la realización, es que en esta parte, que es la parte vulnerable de la letra, donde se está rompiendo, donde es dolor, necesitamos
planos cercanos para conectar con él es fundamental y sobre todo que ahora sabemos que en directo, como es lógico y normal, esta primera parte que es una voz aireada y una voz frágil, por eso es en grave y es frágil y aireada, suena más débil. Entonces, unos planos lejanos, a no ser que en Eurovisión haya unas imágenes emocionales a las que aferrarnos, tiene que haber esos planos cercanos para conectar con él, aunque esté con los ojos cerrados y de momento se le ve que está cantando en su mundo y que no va a tener mucho magnetismo, ahora lo veo, aunque esté así, se necesita, porque si no es cierto que te pierdes un poco. La canción sigue siendo preciosa, sigue siendo llamativa, pero me gustaría, a ver cómo va a evolucionar los directos, que quizás encontrase otra colocación de voz o incluso a lo mejor que no lo hiciese tan aireado, ¿vale? Para que la voz pudiese sonar mejor, con más volumen, más que así tan pequeñita, tan frágil, pero igual ahora haciéndolo así tan pequeñito y tan frágil, ahora impacta mucho más el cambio lírico, vamos a verlo. Esto sigue siendo precioso, encima lo hace con aire, madre mía, la dificultad de lo que está haciendo, ¿eh? ¿Ves? Desafina un pelín, le cuesta un poco los graves. Canta con una delicadeza. ¿Ves? Aquí una iluminación sí que va a necesitar show. Vale, vale, vale. Esto es precioso. A ver, no tiene una voz tan potente como suena en estudio, por eso yo dije cuando reaccioné a la canción, seguramente va a bajar el nivel de la canción. Pero claro, aunque baje el nivel, es creo que la canción más difícil de cantar esta edición y la que más sorprende por lo que va a venir ahora. Él lo canta más delicado, tanto la parte aireada, que es su punto débil, realmente los graves de las estrofas es su punto débil, los va a tener que trabajar mucho. El cambio lírico es precioso, es delicado, es vulnerable. Creo que queda clarísimo con esta actuación que él, como está cantando en su burbuja y en su mundo, va a necesitar de un fondo, una puesta en escena, tampoco mucho, pero de algo para reforzar las emociones, porque si no, él mira a cámara y no transmite, necesitas algo que se entienda una historia o que un decorado que nos haga sentir el por qué está tan vulnerable para que él lo cante en su burbuja y por lo tanto reforzar la emoción de la canción. Creo que ahora está claro, porque si él está cantando en su mundo y no está comunicando con nosotros al mirarnos, necesitas una iluminación, necesitas algo para reforzar esa conexión que él está evitando, ¿vale? Que también en este tipo de canciones es fundamental, pero tampoco me molesta que esta parte lo haga un poco en su burbuja porque es algo vulnerable y algo frágil, pero en algún momento va a tener que conectar y si no lo hace aquí porque es un concierto, en Eurovisión debe hacerlo, por lo menos aquí nos estamos dando cuenta que realmente la canción necesita eso, porque es una canción que a priori sorprende tanto que dices, en verdad no necesita tanta puesta en escena, que al final sí que la necesita, al principio no, pero viéndole ahora cómo es él cantando en directo, sí que es mejor que la tenga. Vamos a seguir. Uf, pero la voz es muy buena, ¿eh? Me gusta que las estrofas tienen mucha base pregrabada. Si cantando en pop no es su fuerte, no es su fuerte, ¿eh? Vamos. ¿Ves cómo va creciendo la música? Perdón, va creciendo la orquesta, va creciendo la orquesta, claro, ya le está cantando en su mundo y corporalmente realmente eso no pega tanto con la música, aunque está haciendo un movimiento de ballet muy guay. Esto deja claro que va a necesitar ese refuerzo de la puesta en escena, pero con ese refuerzo de la puesta en escena, aunque él cante para sí mismo, porque incluso hasta la voz que no suena tan potente canta para sí mismo, puede funcionar si lo que vemos de fondo llena y va con la orquesta. Es decir,
una tormenta, unas nubes, unas imágenes, ¿sabes? Algo natural que refleje como el estado de ánimo. Como el estado de ánimo al principio es triste, vemos todo como nubes, las nubes se despejan, empieza una tormenta, y cuando canta el lírico, ¿sabes? Aunque veas escenas naturales de fondo, pueden reflejar con la naturaleza el estado de ánimo de lo que está cantando, el proceso emocional de la canción, y con eso ya sería suficiente para reforzar. Pero está claro que lo necesita para impactar mucho más y competir con el resto de shows, la verdad. Pero la voz es muy... Por favor, no. O sea, no dudéis ni un segundo de los jurados. Ni un segundo. Por favor, o sea, nada. Madre mía. ¡Vamos! El efecto que han puesto. Vale. Es que aquí, perdón, es que aquí, después de dar ese 2-6, ¿vale? Es decir, en la escala 6, un do, flipas, ese C6, después de hacer ese C6, viene la transición a la música techno, que es el momento ganador, que pasamos de una vulnerabilidad a una fragilidad a donde ya estoy consumido, pero tengo que resurgir de este momento tan negro de mi vida y sobresalir. Entonces, este es el momento ganador de la canción. ¿Qué pasa? Que aquí el pre-party no está haciendo absolutamente nada. Está saltando, jiji, con el público y divirtiéndose. Entonces, aquí va a ser la clave, que es lo que dije en la reacción, y ahora viéndolo en directo pasa lo mismo. Aquí va a ser la clave. Este va a ser el momento donde todos vamos a decidir si es el ganador o no. Sobre todo el televoto, porque es cierto que el jurado... Mira, la voz es demasiado buena. Es cierto que este año realmente no hay canciones tan complicadas, hay grandes voces, pero tampoco tienen canciones tan complicadas. Las más complicadas son la de Bélgica, Polonia, Austria, España. Por ejemplo, la de Malta no es tan complicada, pero ella le mete dificultad vocal por ofrecer algo, ¿sabes? Entonces, realmente, en jurados, aunque la puesta en escena no sorprenda, ya, solo con la voz es que aún así va a estar arriba. O sea, en eso no hay que dudar. Aunque no guste la puesta en escena, no hay que dudarlo. E incluso con las estrofas que son más débiles y tal, con lo que hace el lírico es suficiente. Pero en el televoto sí que va a necesitar el factor impacto aquí, en la parte tecno. Y creo que si consigue reflejar lo que hace en el videoclip, porque me mola mucho que aparezcan bailarines que la agarran, les arrastran la tormenta, lo que sea, y también lo tiene que hacer él. No me vale que de repente fue con unos bailarines y él no haga nada, entonces no se incrementa la dificultad. Tiene que ser él. Tienen que interactuar con algún elemento o con bailarines, bailar, o sea, pero no bailar por bailar como aquí en plan tecno fiesta, sino bailando como ese resurgimiento, todo conectado con las emociones de la canción. Algo así sería suficiente. Evidentemente sabía que él no iba a hacer esta nota y aquí iba a ser voz pregrabada, lógico, porque, hombre, sería espectacular si hiciera una nota sostenida todo el rato y los bailarines la agarran. Eso realmente estaría bastante espectacular y luego ya él deja de cantar, se une al baile con los bailarines, entra el coro, el coro, el coro y hasta que él vuelve a cantar. Eso, la verdad que sería espectacular. Claro, ahora no tenemos esa parte, que es el boom de la canción. Entonces, por eso tú ves la actuación y dices, me falta algo, no lo veo ganador, pero realmente, comparado con el resto, sigue siendo la canción más difícil y una de las canciones que más impactan. Lo que pasa que es que no nos está ofreciendo la pre-party realmente lo que impacta y lo que le hace ganador. Entonces, bueno, vamos a terminarla y digo. Claro, tú aquí, esto, ¿qué te va a decir? No te dice nada ver una persona corriendo por el escenario, pero si de repente en Eurovisión se está arrastrando por el suelo con los bailarines, ves una oscuridad, claro. Además, ahora esto está más largo, no recuerdo que fuese tan largo esta parte. Claro, es que así, que ¿a quién le va a impresionar una persona haciendo esto? Pues claro, es que falta todo el concepto. ¡Vamos! Y aparte esto lo ha alargado por las pre-parties. Debería hacer algo con el público. Decir, cantar conmigo, intentar cantar ópera. ¿Ves? ¡Vamos! West, West. Es que aquí aparecen los bailarines y la agarran por detrás. Espectacular.
Cero problema en el jurado, cero problema en el jurado, no dudemos, cero problema en el jurado. Es que incluso si la puesta en escena decepciona, estos top 3 jurados, top 2 jurados, si la puesta en escena decepciona y alguien nos sorprende, claro está, porque es que es cierto que a dificultad, Polonia, Bélgica, España, a lo mejor me dejo a alguien, pero dificultad realmente no tiene tanta competencia. Es que sigue siendo una de las canciones más difíciles, una de las mejores canciones. ¿Entiendes? Entonces, si falla la puesta en escena, aún así va a seguir compitiendo porque es un año que no hay mucho nivel, entonces seguiría compitiendo. Pero es claro que ahí podría abrir la veda un poquito más a otro país. Yo creo que ese es el resumen, pero de momento me parece una locura descartarle como ganador. O sea, yo creo que hay que seguir esperando a ver qué va a hacer realmente en la puesta en escena y ahí se ve, pero descartarle. Ahora que ha demostrado perfectamente que la parte lírica la aborda, me parece una locura, sinceramente. Vale, pues como voy a estar en la pre-party en Madrid y le voy a ver en directo y luego seguramente compare la sensación que tenga en verla en directo con el vídeo que suban con realización los de Eurovision Spain, ahí ya como daré mi opinión final porque también es un poco injusto valorarle a JJ con una actuación en concierto, o sea que no es una actuación de televisión que se ha preparado como el resto de finalistas que han sido elegidos con preselecciones nacionales. Claro, no es lo mismo. Entonces es injusto. Pero lo que sí que puedo decir es, yo no lo descartaría como ganador. Sí que yo he sentido momentos de Winner Alert en la actuación, que es en el momento justo que hace la nota ese C6 antes de comenzar la parte tecno, ahí ese momento es Winner Alert. Y toda la parte tecno, si en Eurovisión mete show y el final que vuelva a repetir el C6, eso es un momento épico ganador. Entonces, yo lo seguiría manteniendo. Solo falta, pues como falta, ver a los demás cuál es su puesta en escena final en Eurovisión. Pero también es cierto que aunque ya sabía yo que iba a pasar, que iba a bajar un poco en directo, es cuestión de pensar, pero los demás siguen estando a su nivel. Claro, es que es muy fácil decir, en estudio es mucho mejor, porque es cierto que en estudio, desde la primera nota, suena ganador porque te impacta mucho más la voz. Pero claro, hay que pensar, ya, pero el resto en directo, ¿alguno consigue esa sensación ganadora? Porque si yo soy completamente honesto, porque de Melody no, ya he visto la actuación, entonces no voy a hacer vídeo, pero sí que, aunque la vea en Madrid, me grabaré vídeo a la reacción que suban con realización y haré su vídeo especial para actualizaros de mi opinión sobre Melody, pero yo ya os soy sincero, es decir, yo viendo las actuaciones de las pre-parties, es cierto que Austria baja un poco el nivel y he sentido el momento ganador en esos momentos, pero yo no he sentido ganador a nadie, ni a Suecia, ni a Finlandia. Es que las únicas actuaciones donde yo he sentido un momento ganador han sido con Austria, que la acabo de ver, y sinceramente con España. Y lo digo sinceramente. Ahora no estoy diciendo, España puede ganar. No, yo lo estoy diciendo. En las actuaciones de las pre-parties, los mejores artistas, Melody con diferencia, y a mí esta actuación como he dicho, no la descartaría como ganadora. Yo de momento digo esto y como voy a estar en Madrid, ya subiré, que no sé si subiré un directo, como he dicho, o un vídeo o lo que sea, ya os comentaré y ahí actualizo mi opinión pasada la preparte de Madrid porque la veré en directo y luego la veré otra vez con los vídeos con realización. Así que decidme en comentarios qué habéis opinado de esta actuación de JJ, si le veíais ganador y con esta actuación ya no le veis, si le veíais ganador y le seguís viendo ganador, si no le veíais ganador y ahora sí, o sea, ¿qué opináis? Y nos vemos en el vídeo de la review de la Preparty de Madrid. ¡Chao!